Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier latitud que nos escuchen. Este es el podcast de Imaden que se llama Esta boca es mía. El día de hoy tenemos a un invitado especial, siempre los tenemos, pero el día de hoy es más especial todavía para mí. Vamos a tratar un tema que pocas o ninguna vez los profesionales preguntamos, que es el tema legal. Y para eso invité a un experto en la materia. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Esta boca es mía, un programa impulsado por el Gabinete Radiológico Dental, Dentalig Imadent, y dirigido por el Dr. Raúl Montiel, donde contaremos las historias reales, secretos comerciales y verdades ocultas de nuestros fantásticos colegas odontólogos de todo México, porque cada diente tiene una historia. Abramos boca. Que esta boca es mía. Hoy está con nosotros, acompañándonos el licenciado Juan Ángel José Pérez Talamantes. Juan, buenos días. Raúl, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijiste. Un gusto que me hayas invitado y pues un gusto y un honor también. Me siento muy distinguido de acompañarte y encantado de platicar de las inquietudes que tengan tus escuchas, tus colegas sobre asuntos de orden legal notarial que tú creas que podamos o que debamos platicar o tocar. Me vas diciendo y con mucho gusto lo vamos tratando de desahogar en la medida de lo posible. Perfecto, perfecto, Juan. A ver, yo siempre les pregunto, como para romper el turrón a los invitados, algo distinto a lo que vamos a ir al grano en un momento más. Sí. Y siempre he tenido la inquietud, a pesar de que gozo de tu amistad desde hace muchos años, saber cuál es la diferencia para ti de Miguel Cervantes Saavedra con el Quijote. ¿Es lo mismo? ¿Son distintos? ¿Y qué efecto ha tenido sobre tu vida personal? Bueno, mira, tu pregunta es muy interesante, muy buena, porque bueno, sabes que soy muy aficionado a la lectura del Quijote, a la lectura de Cervantes, y me gusta mucho, no desde niño, pero y te voy a explicar por qué hago el paréntesis, porque de niño todo el mundo te dice que hay que leer el Quijote y que hay que verlo y te ponen a leer en castellano antiguo sin un diccionario y acto seguido pues es un remedio contra el insomnio y te duermes, te aburres y no lo lees. Entonces, para leer el Quijote y para leer a Cervantes hay que tomar en cuenta primero que es indispensable, no necesario, indispensable contar con un diccionario especializado y con técnica de traducción pues del castellano antiguo, de actualización al español actual, al castellano actual. Tu pregunta es, ¿qué diferencia hay entre Miguel Cervantes y el Quijote? El Quijote, en efecto, es un personaje de ficción, un personaje de novela. Estimo que no tiene mucha relación autobiográfica con Miguel de Cervantes, aunque todos sus dichos, toda su filosofía, toda su enseñanza seguramente está basado en su vida, en la vida de Miguel de Cervantes. Al principio del libro, el que lo narra se encuentra unos escritos de un escritor árabe. Toma en cuenta que Cervantes estuvo preso en Argel alrededor de 5 años. En cautiverio, más que preso, estuvo secuestrado. Uh-huh. Secuestraban a los españoles para pedir rescate y los católicos y los familiares iban y rescataban, y para los argelinos esto era negocio, ¿no? Y estuvo secuestrado. Pero el manuscrito que dice el narrador que se encuentra está escrito por un señor de nombre Cide Hamete Benengeli. ¿Sí? Digo, ya para empezar, ya se me complicó, imagínate seguirle. Te digo que es Hamid en árabe significa Miguel. ¿Sí? Okay. Benengeli es un cervatillo, un ciervo pequeño. Entonces, el manuscrito es de Miguel de Cervantes Saavedra. Okay. Y es de Cide Hamete Benengeli. Y por eso es Miguel de Cervantes Saavedra, pues, oculto. Me
me llamó mucho la atención porque tiene una riqueza pues importantísima. Es seguramente la obra literaria más importante de la cultura occidental. Seguramente. Yo te puedo decir que entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare son los autores más importantes de Occidente. No creo que haya más. Pero su novela, El Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, pues son la apertura de este género en la humanidad, Raúl. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, también te puedo decir que hay mucha gente que se identifica con el Quijote y tiene sus despachos de abogados llenos de figuritas y de monumentos y demás, o recuerdos alusivos al Quijote y Quijotes y Sanchos y demás, pero en su vida lo han leído. Y creo que... Me acuso, como dijo Sabina. Creo que hay que leerlo, Raúl. Hay que leerlo. Es una de las obras más importantes de la humanidad. Hombre, ya fuiste a los lugares más importantes del mundo, Galeno. Tienes que darte una vuelta también por las ideas más importantes del mundo. Y hay que revisarlo. Hay cosas pues de mucha valía, muy importantes para nuestra cultura, para la moral occidental, para la ética occidental, para la filosofía, para la literatura. ¿Ha influido en tu desarrollo profesional? O sea, de repente todas las enseñanzas que tiene el libro, y que me las conozco algunas porque por episodios o por diferentes formas de presentarlo de una forma fácil, las he escuchado y me parece maravilloso. De hecho, eso hace que todavía me den más ganas. Tengo la fortuna de contar un libro que tú me regalaste y que, fíjate, el libro decía cómo leer a este libro en particular. Ahorita que vamos a entrar en el tema legal, pero esto ha influido en tu desarrollo profesional como notario. O sea, bueno, yo me refiero en el momento de, porque supongo que te debes de enfrentar el día a día a cuestiones personales entre tus clientes tan profundas, a veces tan de miseria humana, que quizás te ponen a ti en un entredicho de cómo actuar y que tengas que recurrir de forma tal vez hasta inconsciente a estas enseñanzas. Sí. A ver, más que en mi vida profesional, digo, no es un libro de orden técnico jurídico, no. Pero es un libro que ha informado y que seguramente informará la vida de todos sus lectores. La informará con mucha riqueza en muchos sentidos y la riqueza de sus enseñanzas pues, son aplicables a cualquier profesión. Yo creo que mi vida ha cambiado en el ámbito de pues que me ha brindado mucha felicidad, mucha alegría, muchas cosas buenas el Quijote. Relacionado con mi profesión, pues hay muchos capítulos del Quijote, en la primera parte, en la segunda parte, que tienen relación con la profesión de la abogacía, que tienen relación con la libertad, que tienen relación con la dignidad de las mujeres, que tienen relación con el amor también. No sé si te acuerdes que Sancho Panza siempre le pidió a Don Quijote pues, que fuera gobernador de una ínsula cuando triunfaran, ¿verdad? Y cuando andaban por el norte, allá en Zaragoza, se dio la ocasión de que unos marqueses, gente noble, dieron con el Quijote y Sancho con una fiesta de ellos, los acogieron y se empezaron a burlar de ellos y le hicieron gobernador de una ínsula, una isla, Barataria, y muchos lugares de España se la arrogan, ¿verdad? Y muchos autores también dicen que unos que están en Zaragoza, otros que están en otro lugar, y en fin, el tema es diverso, pero lo que voy es que en su trabajo como gobernante le pusieron a Sancho pruebas para hacer justicia. Es muy conocido ese capítulo. Si lo buscan con el tío Google, la justicia de Sancho, te van a salir los 3 casos, el capítulo respectivo.
Uno tiene que ver con sastres, otro tiene que ver con una mujer que llegó a pedirle justicia al gobernador. Justicia. Este señor me violó, ¿verdad? Y entonces, o más que me violó, abusó de mí y tal, terminología adecuada, como escribía Cervantes. Y total decide Sancho que condenar a la persona que la había agredido y le ordena que le dé dinero. Le da dinero y entonces se da cuenta por algo, sospecha de la mujer y le dice, a ver, que regrese la mujer, tráiganla otra vez. Y regrésale el dinero, le ordena, regrésale el dinero. Quítenselo. Y no hubo poder humano que se lo quitara. Y entonces Sancho le dijo, bueno, mire, si usted hubiera defendido su dignidad como defiende el dinero, claro, no le hubiera pasado nada. Entonces, es una enseñanza importante en relación a la dignidad de las personas también. Y tiene varios capítulos, por ejemplo, la liberación de los galeotes, donde también en la primera parte se habla pues, de algunos delincuentes que van. Los galeotes, Raúl, eran delincuentes condenados que van a las galeras a remar y a morirse remando, ¿verdad? Y en cada caso particular se especificaba qué delito habían cometido, ¿no? Fíjate son cosas interesantes. Sí, me imagino. A ver, no empecé por lo que a veces hago usualmente, que es leer el currículum. Ni siquiera te lo pedí porque me sé algunas cosas tuyas. Eres abogado, obviamente, egresado de la Autónoma de Aguascalientes, sí, maestro de la Universidad, catedrático. Fuiste abogado litigante muchos años, secretario de Gobernación del Estado de Aguascalientes, notario número 53. Y todo esto lo traigo porque ahorita que estabas hablando del Quijote, me pareció como interesante que digas que se tiene que leer, sobre todo aquellos que seamos primerizos en este tipo de lectura, con un diccionario a un lado. Pero fíjate, me quedé a pensar también que muchas de las cosas legales para los profesionales comunes, que no corrientes, desconocemos. Y básicamente es el tema legal, que es parte de lo que hoy quería que nos platiques, donde ni siquiera los términos podemos entender a ciencia cierta. Y yo te preguntaría de inicio, ¿sí?, desde tu punto de vista, ¿qué debería de saber un profesional que va a empezar su tarea en el mundo económico y de desarrollo profesional? ¿Qué debería de saber quizás antes de abrir que le significara un beneficio o al menos la certeza de tener la menor cantidad de problemas en un futuro? ¿Cómo no, Raúl? Mira, yo voy a tratar de ordenar algunas ideas para para puntualizar la respuesta. Yo creo que para empezar tienen que revisar cualquier profesionista que va a abrir su oficina en cualquier ramo, cualquier profesión, cualquier actividad. Tienen que revisar sus temas de orden fiscal. Que sus temas de orden fiscal estén habilitados, es decir, que esté dado de alta, que tenga su constante situación fiscal, su opinión de cumplimiento favorable, que tenga sus declaraciones en regla y que vaya haciendo sus declaraciones como corresponde. Yo no soy fiscalista, pero bueno, hay que asesorarse en temas de orden fiscal y que siempre tengan su contador al día, pues, en la presentación de sus declaraciones de impuestos. Entiendo que cuando vas a abrir, pues bueno, lo que quisieras es declarar muchos impuestos, ¿verdad? Uh-huh. Y tener esa clase de problemas. Pero es preferible que inviertan un poquito en prevención, en que todo ese tema de orden fiscal esté dado de alta, esté correcto, para que a la postre, cuando empiecen a generar ingresos, utilidades, el problema sí sea nada más presentar declaraciones y no pelear contra Hacienda, ¿verdad? O que te estén persiguiendo. Creo que eso primero.
Segundo, pues yo creo que también tienen que ver dónde se van a instalar, cómo se van a instalar, si cuentan con algún inmueble propio o no, si van a celebrar un contrato de arrendamiento, cómo celebrar el contrato de arrendamiento, qué cosas, qué datos verificar en el contrato de arrendamiento y bueno, básicamente así para arrancar. Si ya es un consultorio bien establecido, bueno, pues va a necesitar otro tipo de asesoría. ¿Por qué razón? Porque la prestación de servicios ya muy profesionalizado, muy estandarizado, ya con un ritmo muy grande, pues a veces necesita de la operación de personas morales, de sociedades. Particularmente lo recomendable en materia de profesionistas son las sociedades civiles, ¿sí? Deben tener cuidado también con la sociedad civil porque es un contrato peligrosillo, o no peligrosillo, muy peligroso, en el ámbito de que requiere algunas cosas que afinar con el notario de tu confianza, ¿sí? Especialmente cláusulas especiales en relación a la distribución de utilidades, cláusulas especiales en relación a mayorías especializadas para la aprobación de reformas de estatutos y cosas por el estilo. Si quieres, ahorita andamos sobre eso. Entonces yo te diría que para empezar, tema fiscal, ¿verdad? Y dónde te vas a poner y cómo te vas a poner y qué hay que hacer con el contrato de arrendamiento. Si ya estás muy establecido, bueno, pues verificar bien que no, si necesitas un esquema operativo a través de una persona moral, verla a través de una sociedad civil y revisar bien tu contrato de sociedad civil y quiénes son tus socios también. Básicamente, Robo. Entiendo las sociedades civiles, que es una figura de persona moral. Uh-huh. Y la mayor parte que empezamos el desarrollo profesional, pues usualmente lo haces de forma individual. Eres una persona física y arrancas y quizás el paso del tiempo, si las cosas caminan o no, decides unirte con otros profesionales del área y pueden hacer una sociedad de estas características. Así es. Con un mismo fin. ¿Sí? ¿Tú qué recomiendas más trabajar como para crecer? ¿Empezar desde un inicio como persona moral o ver qué sucede en tu ámbito profesional y pues irte por la más fácil, que es ser persona física? No es que sea más fácil, pero es la más común al menos. Sí, digo, es más accesible, pues, uh-huh. y seguramente tienen menos gasto los profesionistas en cuanto a la constitución de la persona moral y la administración de la persona moral. Pero, vaya, pues es común que inicien como persona física. Es lo recomendable. Uh-huh. ¿Sí? Implica menos gasto también. Aunque ya una vez que empiezan a funcionar bien, pues los temas de impuestos también llaman. ¿Sí? Oye, ¿y ustedes, por ejemplo, cuando el grupo profesional decide constituirse como una sociedad, vamos a pensar ahorita civil, ustedes como notarios les recomiendan al grupo qué acciones tomar ante ciertas eventualidades? Te voy a explicar por qué lo digo. Alguien alguna vez me dijo que para hacer un negocio en sociedad, lo primero que tienes que hacer es saber cómo deshacer esa sociedad. Y lo entendí como buscando prever el no tener problemas. Pero supongo que todo mundo cuando empezamos, pues lo hacemos con la mayor de las ilusiones, suponiendo que esto no va a generar ningún problema jamás de los jamases. ¿Ustedes pueden intervenir como notarios recomendando qué o no? Sí. Fíjate que la sociedad civil tiene, desde el punto de vista de su regulación en el Código Civil del Estado de Aguascalientes, una limitante que establece que el reparto de utilidades se hará cuando se liquide. Entonces, pues eso a nadie le sirve, ¿no? Uh-huh. Es decir, vamos a repartirnos las utilidades cuando se acabe la sociedad, para decirlo en un lenguaje abierto, llano. A nadie le sirve. Lo que necesitas es repartirse, que los médicos o los contadores o los abogados se repartan utilidades cada mes, cada bimestre o cada semestre al menos. Y requiere una cláusula de diseño. También requiere una cláusula de diseño. Mira, el Código Civil establece que se requiere unanimidad de todos los socios para reformar los estatutos sociales y para algún tipo de asambleas.
yo creo que sin violentar normas de orden público y sin violentar los aspectos de licitud, sí se puede generar una cláusula accidental en el sentido de cómo establecer ciertas mayorías. Sin embargo, son sociedades peligrosas porque son sociedades también intuitu personae, es decir, que se forman en relación con las condiciones, las cualidades, las características subjetivas personalísimas de cada uno de los socios. Y Raúl Montiel solamente puede ser Raúl Montiel, ¿sí? Juan Pérez nomás puede ser Juan Pérez Talamantes, ¿sí? Y desde el punto de vista sucesorio también son un tema, ¿sí? Porque si estás metido en una sociedad civil de doctores y tus hijos son ingenieros civiles, pues no van a entrar. No les puedes heredar No, claro que no. Tus acciones, digamos. Se les devuelven tus aportaciones, ¿sí? Y las utilidades que al momento de tu fallecimiento se hayan generado. O sea, se acabó el tema. Es un buen punto, fíjate. El negocio donde yo estoy inmerso, que es Imadent, se rige bajo una sociedad civil. Sociedad civil que tú me hiciste el favor en la notaría 53, corrección, disculpen. Y algunos de los activos, sobre todo los activos más importantes y costosos, sí, pues teníamos la disyuntiva si se adquirían a nombre de la sociedad o a nombre de la persona física que estuviera involucrada en la sociedad. Tendrá fundamentos y apoyos contables o fiscales, pero legalmente, ¿qué recomendarías tú? Sobre todo pensando que eso sí va a ser tangible y que eso sí puede ser reclamado por alguno de los herederos, en este caso. Si fuera... Como ustedes quieran. Yo creo que tiene también que ver en función de quién los compra y de dónde sale el dinero. Porque por ley de lavado de dinero el tema de la facturación y de la transparencia en el pago pues tiene que ser muy clara, ¿verdad? Entonces puede comprar, por ejemplo, el doctor Enrique López con su dinero, facturan a nombre de Enrique López y después puede aportarlos a la sociedad civil en un incremento de capital. La sociedad civil es un contrato social en el que se les conoce como sociedades mixtas, porque son intuitu personae, pero también tienen capital social. ¿Sí? Okay. Esto le aclara el panorama a la persona hasta para poderse retirar del negocio. Claro. Pues está a nombre de él, el equipo, o... Sí, o puede si fue aportación, ya no, ¿verdad? No, ya si es fue parte aportaciones de la sociedad. Es decir, yo el ejemplo que te estaba poniendo es, compra Enrique López, aporta en un aumento de capital y la maquinaria o el equipo o los escritorios o lo que quieras, pues ya es de la sociedad civil. Oye, y el punto es, por ejemplo, vamos a pensar, ya ahorita hablamos de activos fijos, que es un equipo que por costoso que sea, bueno, pues tendrá alguna salida, ya sea por aportación o si lo quiero rentar a la sociedad, pues también. Pero, por ejemplo, la gente que hoy está muy en boga, que los médicos que se unieron para fines comunes, no nada más hacen una clínica, sino empiezan a crecer y tienen sucursales. Patrimonialmente, ¿cómo sugerirías o recomendarías que se manejara? Porque estoy pensando, a lo mejor fatalista, porque yo siempre digo lo que te decía hace un rato, cómo deshacerlo, y si sé cómo deshacerlo, sé si le entro. El problema es que si no le veo una ruta de salida, pues digo, pues no. Pero ¿qué recomendarías ahí cuando es más difícil que la aportación de un equipo cuente como para que estés involucrado en todas las sucursales? ¿Cómo lo defenderías en caso de ser necesario? ¿O cómo no afectarías a la sociedad si uno de los socios tiene problemas externos y que no vaya a afectar a la sociedad? Sí, yo creo que hay negocios que los profesionistas pueden hacer de manera paralela al ejercicio directo de su profesión. ¿Sí? Y utilicé la palabra negocios porque, bueno, pues se convierten en realidad en un asunto ya ordinario, cotidiano, de una prestación de servicios constante que genera actividades hasta cierto punto consideradas como mercantiles. Y en ese orden de ideas, Raúl, yo creo que si hay negocios paralelos, que crecen en paralelo con el desarrollo profesional, pues sería recomendable que pensaran en sociedades anónimas de capital variable.
sobre la sociedad civil. No. O sea, me refiero, es preferible si esas son las condiciones. No, la sociedad civil es para prestación de servicios de orden profesional. Y cuando lo estés viendo como un tema de negocio mercantil. Y ya un tema de un negocio mercantil tiene que ser una sociedad mercantil, Okay. ¿verdad? Es decir, la sociedad civil es incompatible con las actividades de comercio. Uh-huh. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si un médico empieza con su grupo de compañeros y demás, oye, ¿cómo ves? Salieron algunos, una oportunidad con unos terrenos, vamos construyendo un edificio de apartamentos, ¿verdad? Que ahora está muy de moda, muy en boga el tema. Uh-huh. Pues no lo pueden hacer a través de una sociedad civil. Ahí tendría que constituirse una sociedad anónima de capital variable. Es un negocio paralelo que generó de las utilidades de las personas, ¿sí? De sus ahorros, de sus propias actividades. Y si el negocio, digo, ahorita por ejemplo, donde tengo mi consultorio, un grupo de médicos se salieron, compraron un terreno y están, en vez de rentar en donde yo estoy rentando, se salieron, compraron un terreno, construyeron su clínica, uh-huh. Y pues está a nombre de la sociedad, que supongo, bueno, no sé, me imagino que es una sociedad anónima. Pero la sociedad civil, que fue como originalmente se reunieron por un fin común para prestar los servicios médicos, ¿es la que invirtió en comprar ese terreno y construir? ¿Puede ser? ¿O no es correcto? No es compatible con los fines de la sociedad. Mira, las personas morales... ¿Cómo explicarlo? Mira, las personas morales tienen capacidad como personas, es decir, pueden hacer algo o pueden no hacerlo. Lo voy a tratar de explicar en términos muy, muy sencillos, muy generales. Se hablaba antiguamente hace unos pocos años, de que las personas físicas teníamos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Y hay personas con discapacidad o personas incapaces o con tutores y en estado de interdicción. Eso ya no existe en las personas físicas. Todos somos capaces. Todos. Inclusive las personas que padecen alguna discapacidad o alguna deficiencia cognitiva que no les permita expresar su voluntad. Todos por Ministerio de Ley, no puede haber ninguna discriminación de ninguna clase. Pero en este orden de ideas, ¿qué pueden hacer las personas morales, Raúl? ¿Cómo sabes qué pueden hacer las personas morales? 2 vías nada más. Una es su contrato constitutivo, es decir, qué fines estipularon las partes que iban a cumplir. ¿Para qué sirven las sociedades? Para conseguir fines que no puedes conseguir tú solo. Uh-huh. ¿Sí? Y esos fines que no puedes conseguir tú solo tienen que estar detalladísimos en tu escritura constitutiva, en tu contrato social. Si se fijan, básicamente en la cláusula 4ª, 5ª, según el estilo de cada notario, están ahí los fines de la sociedad y se puede dedicar a tal. Esa es la primera regla que determina la capacidad que puede hacer. La segunda regla que también determina la capacidad es el tipo de estructura social que se elija, porque tiene una regulación legal muy expresa, muy clara. Las sociedades mercantiles se dedican a cuestiones mercantiles. Las sociedades civiles se dedican a cuestiones de carácter económico, pero que no constituyen especulación comercial. Y las asociaciones civiles se dedican a cuestiones altruistas de esparcimiento, de cultura, de difusión del conocimiento, de la cultura, del deporte. Básicamente esas son las reglas para determinar qué pueden hacer. Entonces, si una sociedad civil de médicos compra un inmueble, la sociedad civil, yo en principio no lo recomiendo, porque quién sabe si esté dentro de sus fines. Y segundo, cuando muera alguno de los socios, los herederos van a decir: dame parte del inmueble, devuélveme parte de la aportación, y pues hay que evaluarlo y hay que devolverle la parte del inmueble, ¿verdad? Porque no lo va a seguir siendo de la sociedad, no de las personas físicas. Entonces sí es importante que mejor constituyan un esquema de orden mercantil y aporten el inmueble, lo compren con dinero personal y lo aporten el inmueble a la sociedad anónima, y la sociedad anónima pues tiene sus acciones, y esas sí son materia de sucesión testamentaria o intestamentaria.
Ahorita que los testamentos, que es un punto también Sí. que creo importantísimo para cualquier persona, sociedad o ente, entiendo que tampoco le garantiza a los deudos no tener conflictos, pero se los disminuye, ¿sí? Y te digo esto porque ¿qué tan minucioso tiene que ser el testamento como para que sepa cada quien qué le corresponde en caso de ser el deudo? Y al que va a dejar, que le genere la tranquilidad de no dejar problemas de orden, por lo menos legal. Sí. Yo creo que es todo un tema, Raúl. Todo un tema, y si me permites le entramos al tema, porque yo creo que es además importantísimo. Es importantísimo porque, primero, mucha gente no hace su testamento porque se siente joven y piensa que no se va a morir. Y la noticia que deben tener presente, todos debemos tenerla presente, es que nos vamos a morir, jóvenes o viejos. Esa es una realidad inobjetable y una realidad que no puede cambiar. Entonces, sí hacerles una invitación a los médicos que te escuchen, que nos vean, que hagan su disposición testamentaria. ¿Por qué razón? Hombre, porque es un acto de solidaridad, de cariño, de amor con tu familia. Y estableces reglas claras para que tu patrimonio se distribuya el día que faltes. Y cómo debe distribuirse. Entonces yo estimo que es algo, una actividad que todos debemos cumplir. Y se tienen que estar revisando los testamentos, las disposiciones testamentarias. Yo les recomiendo a mis clientes más o menos cada 5 años. ¿Por qué razón cada 5 años? Bueno, pues porque las relaciones familiares cambian. Uh-huh. ¿Sí? Los hijos se casan, vienen los nietos, los hijos se descasan o se divorcian, la vida es frágil también, se van unos, llegan otros, y entonces cada vez que hay cambios en las relaciones familiares hay que revisar las disposiciones testamentarias y también las relaciones patrimoniales. Ahora me preguntabas tú, ¿qué tan minucioso debe de ser? Hay que tener cuidado, hay gente que piensa que por hacer testamento se va a quedar aquí en la vida diciendo qué, cómo y cuándo y dónde, con los negocios. Y para eso no sirven los testamentos, ¿eh? Los testamentos sirven para hacer la transición del patrimonio de una persona que ya falleció a las personas que él pidió que fueran sus beneficiarios, ¿sí? En su disposición testamentaria. Entonces, de ninguna manera te hace presente y tampoco te va a permitir decidir qué hacer o qué no hacer o poner reglas en cuanto a la vida de los herederos y en cuanto al manejo de los bienes por los herederos. Hay que tener mucho cuidado porque mucha gente luego nos pide condiciones que son ilícitas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo cuál? Heredas la casa siempre y cuando te quedes a vivir ahí en esa casa cuidando a tu mamá hasta que se muera. Ok. ¿Sí? Bueno, perdón, te voy a interrumpir porque ahorita me acordé de tu señor padre. Yo no sabía nada de los mayorazgos y un día en la sierra me platicó y era lo que me estás diciendo, ¿eh? Sí, la institución del mayorazgo, pero tiene que ver con otra cosa, Raúl. La institución del mayorazgo todavía subsiste en el Código Civil de Galicia. Y entonces el primogénito de cada familia hereda el 50% de la propiedad por ley, es decir, hay una sucesión legítima forzosa. Aquí en México eran conocidas en los códigos de 1870 y de 1884 como las legítimas. Las quitaron en 1884 las legítimas, que no era el mayorazgo, porque el mayorazgo era el 50% para el hijo mayor. Uh-huh. ¿Qué pasó en Galicia? Pues que el campo se quedó solo, ¿verdad? Los hombres mayores que heredaron, pues las muchachas no se querían ir a vivir en el cerro, ¿verdad? A cuidar vacas, dijeron. No. El campo se quedó solo. Y eso pero te platico de las legítimas y por qué se quitaron en México, porque es un tema interesante.
Las legítimas consistían en que eran herederos forzosos tus familiares. Y tenías que darles una porción de tu patrimonio a fuerza, aunque hicieras testamento, ¿sí? Aunque no los quisieras, aunque estuvieras peleado con ellos, tenías que darles de manera forzosa parte de tu patrimonio, ¿sí? A tus hijos, a tu esposa. Y resulta que en esa época a don Porfirio se le ocurrió poner de presidente un compadre suyo que era Manuel González. Y Manuel González era medio enamorado. Y entonces, en pocos años, 14 años, el Código Civil de 1870 a 1884, pues en 14 años, el Código Civil vigente ahorita, Raúl, es del 28, 27, de 1927. Wow. ¿Sí? 1928, perdón, del 28, el 47, el de Aguascalientes. O sea, vamos para 100 años de nuestro Código Civil. 100 años de nuestro Código Civil. En circunstancias y mundo totalmente distintos. Totalmente distintos. Y en 14 años lo modificó porque quitó 2 instituciones, entre otras cosas. La primera estableció el divorcio no vincular. ¿Qué es el divorcio no vincular? La posibilidad de separarte de tu esposa, ¿sí?, sin que disuelvas el vínculo matrimonial y que puedas vivir en otro lado, con otra persona. ¿Sí? Quería vivir con otra gente. Pues sí. Bueno, listo. Hoy día es un derecho humano reconocido por todos los tratados internacionales y por la Constitución. Hombre, el derecho a ser feliz y a vivir con quien tú quieras y a amar a quien tú quieras y ser feliz como tú lo decidas. ¿Sí? Hoy se antoja pensar en eso como algo irrisorio, una locura, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces no. Y quitó las legítimas para poder designar como herederos a las personas que él quería. ¿Sí? Influyó mucho en ese código, ¿no? No quisiera decir, porque tampoco tengo las pruebas y creo que nadie las puede tener, que él fue el culpable y por él se hizo. O sea, sí influyó, eso sí se sabe y todos los estudiosos lo conocen. Y desde el 84 pues subsiste una libre testamentifacción. ¿Qué es la libre testamentifacción? La posibilidad de designar como heredero a quien tú quieras. ¿Qué tienes que tomar en cuenta? Que no dejes acreedores o alimentarios omitidos en tu disposición testamentaria. Nada más es el límite que te genera el código de 28. ¿Sí? A ver, déjame sacar Te explico qué son acreedores Ajá. alimentarios. Okay. Gente que dependa económicamente de ti o que necesite de tu aportación económica para subsistir y que estén dentro del cuarto grado, o sea, tu cónyuge. Cuarto grado, pues hasta primos hermanos, ¿no? Ahí se extinguen los efectos de las relaciones familiares desde el punto de vista legal. Pero, a ver, ¿qué es un acreedor alimentario? Mucha gente llega y me dice, oiga, pues yo no quiero que mi esposa herede. Oiga, ¿su esposa es profesionista? No, no es profesionista. ¿A qué se dedica su esposa? Al hogar. Pues perdóneme, tiene que dejarle algo. Que no quiero. No es que no quiera, es que si no su testamento va a ser inoficioso, es decir, no nulo, pero ella puede pedir que sea considerada dentro de la disposición testamentaria para efecto de que se le paguen alimentos. Y lo mismo los hijos. Si omites un hijo menor de edad, mucha gente nos echa mentiras. Y ¿tiene hijos fuera de matrimonio? No, hombre, ¿cómo cree? Y resulta, después regresan a los 2-3 días y fíjese que sí tengo 2 niños fuera de matrimonio, son chiquitos y tal. ¿Qué tengo que hacer, licenciado? Bueno, pues los tienes que involucrar en... Para empezar hay que reconocerlos, ¿verdad? Porque no se puede dejar seres inocentes nomás así. Y segundo, los tienen que incorporar en su disposición testamentaria, al menos con una pensión alimenticia. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. No dejar acreedores alimentarios omitidos. Papá, mamá, esposa, hijos. ¿Sí? Oye, me quedo ahorita con la duda de que estabas hablando de los testamentos dentro de la persona física o la persona moral. Y me asalta la duda porque en una sociedad anónima entiendo pues que no hay tema mayor porque pues dejas tus acciones
y estas tendrán un valor que si quiere el deudo, pues las venderá o seguirá como él quiera, y tendrá los rendimientos respectivos. En una sociedad civil esto no. Y en una sociedad civil, ¿qué le conviene entonces hacer si todo su patrimonio está invertido? Pues te decía que yo no recomendaba que compraran los inmuebles a través de la sociedad civil. Primero, porque ese punto es importantísimo que les quede claro. El esquema no aplica. El esquema legal de sociedad civil no aplica para una inmobiliaria. ¿Sí? Primero. Y segundo, tomen en cuenta que cuando fallezca uno de los socios, solamente le van a devolver, tiene derecho a que le devuelvan las aportaciones a sus sucesores y las utilidades generadas al momento del fallecimiento. Sí, pues a lo que hay en ese momento de utilidades. Si no hay, pues no hay. Y se acabó el tema. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son intuitu personas, son sociedades mixtas, tienen capital, pero también se celebran en función de las cualidades subjetivas personalísimas de cada uno de los socios. ¿Tú influyes en estos temas cuando van a ser una sociedad? O sea, platicas con las gentes y les dices, oye, pues no nada más ven lo de ahorita, que es un momento de euforia y de visión triunfalista. No, pues de esperanza, ¿no? Esperanza, claro, por supuesto. Cada quien constituye su negocio, una persona moral con la esperanza de que la vida profesional y negocios florezcan, ¿verdad? Y te dé un rendimiento importante, y te dé alegría y te dé felicidad a ti y a tu familia. Pero sí hay que intervenir, sí hay que decir, sí hay que asesorar, también tienen que preguntar. ¿Por qué razón? Porque hay ocasiones en que no preguntan y pues a lo mejor se constituyen las personas morales por constituirlas, o se hace un contrato ahí muy mediocre o de mero trámite y después genera problemas. La mayor parte de los convenios, contratos, escrituras que hace la persona física o la persona moral no siempre acuden al notario. Bueno, la escritura sí, pero el resto, un contrato entre particulares, podría ser que no. ¿Y esto qué riesgos les genera a las partes? Mira, particularmente uno, Raúl, que es la certeza en la fecha de los documentos o en la fecha de celebración del acto jurídico. Porque si tú tienes un documento privado de fecha incierta, a la hora que lo presentes en juicio te van a decir, usted lo acaba de hacer, está antedatado, el documento es falso y no tiene fuerza legal. Te pongo un ejemplo. Y esto también para tus colegas. Las revisiones fiscales, las discrepancias fiscales. Oiga, tengo una discrepancia fiscal vamos a poner por 300,000 pesos, ¿sí? Y a tu asesor fiscal se le hace fácil decir, hombre, haga una donación que su mamá le regaló 300,000 pesos, ¿sí? Y lo vamos a hacer bien, fíjese. Vamos a ponerlo a máquina, con una hoja de máquina blanca asoleadita, medio la mojamos para que esté antigua, le ponemos una manchita de café, firmas antiguas y tal, y su mamá, su abuelita le regaló 300,000 pesos hace este año para aclarar la discrepancia fiscal. Y estoy hablando de cantidades pequeñitas. Bien, la revisión, presentan el documentejo y lo primero que te va a decir Hacienda, pues este es un documento privado de fecha incierta, ¿sí? Lo acabas de hacer para acreditar que el dinero lo recibiste así, y es falso. Necesito un documento privado de fecha cierta. ¿Cuáles son los documentos privados de fecha cierta? Pues aquellos que se inscriben en el registro público de la propiedad, aquellos que se ratifican ante fedatario público, cuando muere uno de los otorgantes, ¿verdad? O cuando se eleva en escritura pública ¿sí? O son llevados también a alguna función pública con un ministerio público, en un juzgado, son presentados. Entonces ahí esos funcionarios, el secretario de acuerdo y el ministerio público tienen fe pública y ya desde esa fecha que se presentan adquieren fecha cierta. Cuando se presentan, cuando se mueren las partes. Entonces yo lo que recomiendo es que cumplan con el Código Civil. El Código Civil dice que las donaciones
tienen que hacerse en escritura pública si rebasan 1,000 pesos, Raúl. Ups. ¿Sí? Y esto lo hacen frecuentemente tus colegas, todos los médicos. Hacen manejo de efectivo, ¿sí? Y hacen donaciones entre parientes, entre familiares. Pero no las hacen adecuadamente. El Código Civil Federal, si mal no recuerdo, habla de 2,500 pesos, una cosa así, o de 2,000 pesos. Para que te los valga Hacienda en una revisión, necesitas tener en escritura pública tu donación. A cualquier pariente, o sea, Sí, a mi esposa, a mis hijos, yo les puedes donar. les doy o me dan. Sí. Tiene que tener un Escritura antecedente. pública. Wow. A partir de 2,000 pesos a nivel federal. 2,000 o 2,500, no lo recuerdo, porque no me puedo acordar de todo, Raúl, pero es diferente al Código Civil Local. El Código Civil Local es de 1,000 pesos. 1,000 pesos. Entonces sí tengan cuidado con eso, porque luego hacen frecuentemente donaciones de dinero. Y no estoy hablando de dinero que le das a tus hijos, vaya, para la semana o para que salgan al cine X o compren lo que quieran. No. Estoy hablando de cantidades que están exentas de impuestos sobre la renta porque están en línea recta, entre parientes consanguíneos en línea recta, según el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, están exentos, pero formalícenlo bien. Oye, ahorita que te estoy escuchando, ustedes como colegio de notarios, ya sea a nivel local o nacional, ¿hacen algo con las comunidades de profesionistas como para que todo esto que estamos platicando estén al tanto, informados? Porque, por ejemplo, yo en la carrera de estomatología, también egresado de la Autónoma de Aguascalientes, pues nunca tuve ningún conocimiento de lo que es cuestiones legales. Y me parece importantísimo esto que estamos escuchando, desde el testamento hasta este tipo de herramientas cotidianas, podemos decir, que nos pueden meter en un problema por desconocimiento. Fíjate que yo no tengo noticia o memoria. Yo tengo 15 años como notario, pero no tengo noticia o memoria de que el colegio haya organizado eventos de difusión con otros colegios de profesionistas o de asesoría con otros colegios de profesionistas sobre cuestiones de orden notarial. No tengo memoria y creo que es muy buena idea y lo voy a platicar con mis colegas que dirigen el colegio hoy en día. A ver si podemos lograr alguna cosa en conjunto. Yo creo que sería muy valioso. Pero sí hace el Colegio de Notarios jornadas gratuitas de asesoría a la gente necesitada. Y esto sí es importante que se diga, ¿verdad? Sí, claro, sí. Porque también hace labores de orden social, de apoyo a la gente necesitada. Y generalmente son asesorías muy sencillas, pero la gente necesita atención y esto lo ha estado haciendo el colegio y es algo que habla bien de perdóname que no lo digo con falsa modestia, habla bien de mi profesión, habla bien de mis colegas, habla bien de los notarios. Bueno, aparte digo, el notariado tiene la fama y la distinción de ser gente honorable, que para eso tengo aquí un botón. Y es, digamos, uno de los profesionales de cualquier área del conocimiento donde la gente confiamos más, porque depositamos en ustedes nuestra repito, confianza para el cuidado de nuestro patrimonio, de nuestra situación legal, etcétera, ¿no? Pero generalmente acudimos o cuando vamos a hacer un trámite que conocemos que hay que hacerlo pero nunca como una prevención. Nunca, bueno, el testamento mismo es una prevención. Sí, claro. Y entiendo que pues por eso hacen ustedes estas campañas, pues buscando que la gente se acerque, a veces hasta a costo muy bajo, ¿verdad? No, y regalamos testamentos también. A gente, el DIF nos manda X número de testamentos por año, hacen un estudio socioeconómico y nosotros hacemos testamentos a gente que necesita el apoyo. Y vaya, hombre, el problema es que quiero suponer que todas las profesiones tienen el estigma de que los servicios cuestan, ¿sí? Y lo que hacemos los profesionistas, pues tiene que pagarse. Todos tenemos derecho, y es un derecho humano también, fundamental, reconocido por la Constitución, a disfrutar del producto de tu trabajo. Sí, claro. ¿Sí?
Pero también creo que en todas las profesiones se tiene que hacer un ejercicio de solidaridad, de aprecio, de cariño por la ciudadanía y por los congéneres y ayudar, ¿verdad? Es una correspondencia, digamos, claro, ¿verdad? A todo aquello que hemos recibido de diferentes formas y devolverle a la comunidad tanto que hemos podido recibir. Este es un ejercicio importante. Mira, se hacen jornadas notariales una vez por mes en la sede del colegio, gratuita, y van 80, 70 consultas por jornada. Y luego se hacen jornadas de consulta gratuita también en los municipios. Y creo que pues es importante. Por supuesto. Oye, no sé si es algo de tu dominio. Tengo otro tema que creo que es muy importante para nosotros conocer el ámbito legal de esto. Estamos, sin lugar a dudas, inmersos en la época digital. Y entiendo que seguramente tú empleas esta herramienta. Cada vez más mi profesión la usa más. Y esto no sé qué tanto pueda ser utilizado legalmente en caso de una eventualidad. Por ejemplo, una forma de nosotros tener un testimonio son las radiografías o las fotografías. Pero también los convenios a veces los hacemos de manera digital, se archivan para no tener en archiveros como se hacía mucho físicamente, ¿no? ¿Esto tiene validez o tiene que recurrirse a ustedes como para darle Tu pregunta certeza? Es muy buena, Raúl, tu pregunta es muy buena. Yo creo que el asunto notarial está evolucionando y transita hacia la era digital por fuerza. En la Ciudad de México ya hay un protocolo digital. ¿En qué consiste la problemática? El protocolo, Raúl, pertenece a cada entidad federativa. ¿Sí? Es decir, los libros de los notarios no son de los notarios, son del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque somos delegatarios de la fe pública del titular del Poder Ejecutivo. Entonces, cada Poder Ejecutivo tiene que reformar su ley del notariado para establecer la posibilidad de un protocolo digital que administre, ya sea el Colegio de Notarios o que administre el gobierno del Estado. Hoy en día en Aguascalientes no existe. La Ciudad de México ya está trabajando en esto. Les cuesta mucho dinero, pero bueno, pues lo están haciendo y creo que ya les permite hacer escrituras por esa vía. De momento, y esto sí hay que decirlo claro y contundente, de momento en Aguascalientes cualquier persona que les ofrezca escrituras digitales es una gran mentira. ¿Sí? No está permitido, no hay posibilidad legal de hacerla. ¿Habrá posibilidad el día de mañana? Sí, seguramente. Tienen que transitar a eso, Raúl. No va a haber otra. Y a nosotros como profesionales de la medicina que usamos las herramientas, si yo tuviera una eventualidad legal y que tuviera que llevar como una prueba algo digital, ¿tiene validez? Sí, vaya, desde el punto de vista procesal civil, sí, Raúl, pero tiene que acreditarse la existencia del consentimiento en términos de lo que marca el Código Civil para este tipo de operaciones. Con asuntos de orden indubitable, ¿verdad? Que salga de una cuenta preestablecida, que esté relacionado con una situación biométrica o con una firma electrónica. O todas ellas en conjunto. Caray, si te fijaste, me quedé en mi cara como cuando empiezo a leer el Quijote. Digo, tú tienes una fiel a nivel fiscal, una firma electrónica. No, sí, pero me refiero yo de que tantas situaciones que se nos pueden presentar en el desarrollo de la profesión, sí, que es imposible, y así lo veo, tener el conocimiento de cada una como para poder prevenir. Mira, lo que sería imposible, Raúl, sería que tuviéramos firmas electrónicas para una cosa, para otra y para otra. Uh-huh. Eso sí sería un galimatías y un enredo tremendo. Yo creo que se tiene que utilizar la fiel fiscal para asuntos registrales, para asuntos notariales, para asuntos de contratos, para todo. O sea, que la pudiéramos emplear los profesionistas de cualquier área como para una evidencia de que es mi firma. Eres tú, Uh-huh. ¿verdad? Juan, ¿qué te digo? Me pasa con mucha frecuencia cuando hago estos ejercicios. Me quedo con muchos temas. Yo tengo cubierta este espacio porque
Alejandro Lomas, que es nuestro coach, también dice, aquí tanto tiempo, mi amigo, te pasas. No te creas. Yo sé que a él le encanta y nos podría dar el tiempo del mundo, sino al contrario, no quiero abusar del tuyo. ¿Hay algo que nos quede que tú quisieras ahorita culminar esta charla? Bueno, hay muchas cosas, pero algo que consideres que... Primero, mi gratitud contigo, con Alejandro, por su hospitalidad y contigo por la invitación y por la amabilidad de la charla, de tus preguntas. Y hacer una invitación a tu gremio que te escucha, pues a que hagan su disposición testamentaria, que se asesoren cuando quieran constituir sus personas morales, a que tengan mucho cuidado cuando celebren sus contratos de arrendamiento, sus locales para poner sus consultorios, que se cercioren de que sean los propietarios quienes le están dando un arrendamiento o que sean personas debidamente autorizadas por los propietarios de los inmuebles, para que no tengan problemas. Y bueno, pues si tienen dudas y demás, pues que mejor pregunten con el notario de su confianza, que pregunten con su si abogado. no conocen algún notario o tuvieran inquietud de contactarte, ¿cómo Yo lo pueden creo que hacer? con cualquiera de mis colegas, somos 72, con cualquiera de los colegas pueden asistir, están todos relacionados en directores oficiales. Por supuesto, pues mis datos están al alcance de todos. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Hay una página de la...? Hay una página, en la página del Gobierno del Estado aparece todo el directorio de los notarios del Estado de Aguascalientes, en la página del Colegio de Notarios también, y en cualquier buscador del Google Notarios Aguascalientes le salen toda la lista de colegas, ¿no? Decía la gente de antes, que ya soy de los de antes, pero decía la gente de más antes. Estamos en el directorio. Okay. No, que todo mundo debería de tener entre sus amistades a un médico, Sí. a un sacerdote y a un abogado. Sí. Yo me precio de tenerte a ti como amigo. Gracias. Estoy muy agradecido por esta charla. Y a ustedes que nos escucharon y que seguramente tendrán muchas dudas, háganlo saber a través de sus comentarios. En nuestras redes también estamos a la orden. Y con cualquier información de lo que el negocio representa para la comunidad a nivel de radiología, lo pueden ver en imaden.com. Por lo pronto y hasta pronto. Saludos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Esta Boca es Mía, el podcast desarrollado por el Gabinete Radiológico Dental, Dentadig y Madent. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejarnos un comentario y compartir este podcast con más personas como tú. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web dentadig.com. Esta boca es mía.